Hoy estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Pedro sigue con sus instrucciones finales. Ya hemos visto dos en este capítulo. En primer lugar, que es fundamental que mantengamos la unidad fraternal y que nos hagamos piña ante la oposición de fuera, pero para esto necesitamos mucha humildad en nuestras relaciones fraternales. Esto lo vimos en los versículos 1 a 5. En segundo lugar, que en medio de las angustias y perplejidades que trae la tribulación, nuestra actitud correcta debe ser de humilde sumisión y esperanza ante el control soberano de Dios en cuanto a nuestras circunstancias. Esto en los versículos 6 y 7. Pero también debemos comprender que las tribulaciones que pasamos no solo están bajo el control soberano de Dios, que tiene sus propósitos en ellas, sino que también están siendo manipulados, por así decirlo, por el maligno, que tiene sus intereses también, que no son intereses para bien, sino para mal. Si Dios pretende utilizar nuestros sufrimientos para nuestra maduración y nuestro crecimiento en estatura espiritual y en la fe, y finalmente nos sacará de estas tribulaciones en triunfo y gloria, por otro lado, el maligno desea utilizar estas mismas tribulaciones para nuestra destrucción, nuestro hundimiento. La persecución y otras formas de sufrimiento, en medio de ellas necesitamos abrir los ojos tanto ante la soberanía de Dios, versículos 6 y 7, como ante las artimañas del diablo, versículos 8 y 9. Dios quiere que en las aflicciones nuestra confianza esté en Él, echando sobre Él nuestra ansiedad a sabiendas de que Él cuida de nosotros. El diablo desea aprovecharse de estas mismas circunstancias para hacernos dudar del cuidado de Dios, cuestionar su soberanía y hacernos desconfiar en vez de seguir creyendo en Él. En este texto, por supuesto, nos imaginamos que Pedro está hablando en base a su propia experiencia, un tanto vergonzosa. Primero Jesús le había advertido que Satanás iba a zarandearlo como trigo, en Lucas 22:31. Pero aún así, a pesar de la advertencia, en Getsemaní no supo seguir velando con Jesús. Luego en el patio de Caifás no demostró estar bien preparado para afrontar los ataques del enemigo.
Y la consecuencia fue, en la experiencia de Pedro, amargas lágrimas, un profundo sentimiento de decepción consigo mismo, la necesidad de ser restaurado por Jesús. Pero Dios es capaz de utilizar todas estas experiencias negativas, incluso nuestras caídas, y convertirlas en cosas positivas. Y seguramente aquí tenemos un ejemplo. La caída de Pedro y su arrepentimiento sirvieron para capacitarlo para cumplir aquellas otras palabras de Jesús: tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Y esto es lo que Él está haciendo aquí, precisamente, fortaleciéndonos también cuando nos encontramos bajo el ataque del maligno, enseñándonos también que debemos velar, como Él no lo hizo en Getsemaní, y debemos fortalecernos espiritualmente e identificar las intenciones del maligno, que es lo que Pedro no hizo en el patio de Caifás. Las Escrituras están llenas de exhortaciones a la sobriedad y a la vigilancia. Jesús mismo mandaba a los discípulos en este sentido: sed sobrios y velad, con sentido positivo para que estuvieran preparados para su regreso en gloria, y negativamente para que no cayeran en las tentaciones. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Eso es Mateo 24, del 42 al 44. Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús a los discípulos en Getsemaní, Mateo 26, 41. Y este énfasis de Jesús, por supuesto, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento también lo recogen. Dijo Pablo a los ancianos de Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Por tanto, velad. Este es un nuevo matiz. Velar porque Cristo vuelve pronto, velar porque el diablo nos tiende muchas trampas y tentaciones, velar porque, en el caso de los pastores de la iglesia, porque viene el lobo. Velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente, sed fuertes. Esto es Pablo en 1 Corintios 16, 13. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de la fe y del amor. 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 y 8. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. 2 Timoteo 4, 5. Sé vigilante, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo, pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Esto es Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Y aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo.
Apocalipsis 16, 15. Bueno, he leído todos estos textos para confirmar lo que he dicho, que la Biblia está llena de exhortaciones a la sobriedad y a la vigilancia. Ante tantas exhortaciones, la pregunta es si estamos haciendo caso. Tenemos los ojos espirituales bien abiertos ante la posibilidad del retorno inmediato de Jesús, ante las artimañas del diablo que quiere confundirnos, hacernos tropezar, o solo tenemos ojos para ver nuestros propios intereses humanos, nuestras circunstancias, y en vez de reaccionar ante ellas con la humildad que Pedro decía en nuestro estudio pasado y con la sobriedad y vigilancia que ahora nos dice, estamos tan inmersos en las circunstancias mismas que no vemos más allá. Pedro ya nos ha llamado a la sobriedad y a la vigilancia. Lo hizo en el capítulo 1, versículo 13, y también en el capítulo 4, versículo 7. Y ahora vuelve a tomar este mismo énfasis a la luz de las asechanzas del diablo. Una vez tuve que dar una conferencia evangelística en la Universidad de Barcelona, la Central. Y me dieron el tema, o yo di el tema, no me acuerdo, el mito de Génesis. Y en vez de intentar defender la historicidad de Adán y Eva y todo esto, yo empecé diciendo que la historia de Adán y Eva es un mito, en el sentido correcto de la palabra, que no tiene nada que ver con la historicidad, tiene que ver con el hecho de que es una historia que plasma importantes principios de la vida. Y dije, la serpiente. Todos nos reímos de la idea de una serpiente, ¿verdad? Pero debes saber que la serpiente está presente en esta sala. En esto algunos jóvenes se levantaron y se fueron. Otros se quedaron. Es posible que en este mismo momento la serpiente esté susurrando en tus oídos. ¿De qué va este tío? Está diciendo tonterías. Porque él es muy sutil y sabe cómo tratarte. Hermanos, la serpiente está presente en esta sala esta mañana. Está presente, bueno, después de las tentaciones en el desierto, se nos dice que el diablo dejó a Jesús durante un tiempo. Así que supongo que va y viene. No siempre está allí atacando. Pero sus ataques vienen en el momento menos esperado. Y necesitamos tener los ojos y los oídos bien abiertos constantemente. Necesitamos velar, vigilar. Pedro está exhortándonos a que utilicemos aquel discernimiento e inteligencia espiritual que Dios nos da por su Espíritu para mantener abiertos nuestros ojos ante las intenciones maléficas del adversario, especialmente cuando nos encontramos en situaciones de aflicción.
no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Pablo en Efesios 6, sino contra huestes de maldad. Pero nosotros solemos ver solamente el elemento humano. Necesitamos comprender que más allá hay un elemento espiritual, diabólico, tener ojos para verlo. Negativamente no debemos sucumbir ante la confusión mental y los susurros del maligno invitándonos a abandonar nuestra fe a causa de las presiones del sufrimiento. Y debemos ser como soldados que estamos de guardia y procurar no rendirnos ante la somnolencia y el letargo espiritual. De momento no veo a nadie durmiendo. Supongo que porque el tema despierta un poco. En otras ocasiones sí. Así que tomemos en serio este aviso de parte del Señor. Necesitamos velar, vigilar. Quien lo dice yo, no soy ejemplo en esto. No suelo dormirme en los cultos porque yo estoy predicando, entonces quedaría muy feo que durmiese. Pero en algunas ocasiones cuando no me toca predicar, confieso que tengo que luchar sobre todo si es el domingo por la tarde, por no rendirme. Cuando era pastor de Calle Verdi, muchas veces a otro hermano predicaba por la tarde y yo estaba sentado en la tarima mirando a la congregación y procurando no dormir. Así que simpatizo muchísimo con los discípulos en Getsemaní, porque yo sé lo que es cuando el sueño nos vence. Pero no reímos. Y sin embargo, estos son los momentos de indefensión cuando el diablo fácilmente nos ataca. Hay que ver con qué facilidad nos olvidamos de que estamos en una guerra espiritual. Pensamos que todo es bonito, pero la guerra durará hasta que Cristo vuelva. Estamos tan afanados por mantener nuestra comodidad material, física, que perdemos de vista los ataques sutiles de nuestro adversario. Abramos los ojos, comprendamos que el adversario es tan activo en el siglo XXI como lo fue en el siglo I. Los dos vocablos utilizados por Pedro en el versículo 8, adversario y diablo, nos recuerdan que en gran medida la batalla espiritual se libra a nivel de la mente. Diablo significa calumniador o acusador, entiéndase, falso. Mientras que adversario es un término que procedía inicialmente de los juzgados e indica un contrincante o enemigo en un pleito. En ninguno de los casos
Es cuestión de personas con espadas y armas. Es una guerra casi dialéctica, una guerra de ideas. Satanás es el gran acusador de los hermanos, dice Apocalipsis 12:10. Susurra ideas nocivas, dudas en nuestra mente. Como en el caso de Eva en el Edén, nos hace cuestionar la bondad de Dios y la fidelidad de su palabra. Claramente, pues, una parte importante de nuestra vigilancia consiste en identificar la procedencia de algunas ideas que deambulan por nuestra cabeza, sobre todo en tiempos de aflicción. Como buen ejemplo de cómo debemos ser, tomemos el caso de Job. Nadie de los presentes ha conocido tal concentración de pruebas y aflicciones como las que él conoció. Y sin embargo, en medio de estas pruebas, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Necesitamos vigilar y guardar nuestras mentes en momentos de prueba. Sin embargo, aunque los dos vocablos fijan nuestra atención principalmente en la guerra de ideas, la batalla no se limita a este nivel solamente. El diablo nos coloca trampas, 1 Timoteo 3:7, o lazos, 2 Timoteo 2:26, y eso de muchas maneras. Puede ser por medio de la enfermedad. La mujer enferma mencionada en Lucas 13:16 había sido atada por Satanás. La enfermedad puede ser una arma suya. Puede ser, por supuesto, por medio de la persecución. El diablo utiliza las autoridades o nuestros compañeros para atacarnos. Y necesitamos, como hemos dicho, ver más allá de ellos a la causa real de este ataque. Y puede ser por otras formas de sufrimiento. El camino a la tierra prometida, por así decirlo, pasa por en medio de campos de minas. Bueno, en tiempos del Éxodo no existían las minas, así que, pero me entendéis. Pasa por caminos de minas colocadas por el enemigo con la finalidad de impedir nuestra llegada al destino. Seamos conscientes de ello y andemos con precaución mirando bien el suelo. Porque el diablo anda como león rugiente. La idea del diablo merodeando, acechando como un animal que está a punto de lanzarse sobre su presa, es muy gráfica. Seguramente encuentra su origen en Job 1, versículo 7, donde se nos dice que el acusador, él mismo dice que cuando Dios le cuestiona, él viene de rodear la tierra y andar por ella. Aquí le vemos acechando, merodeando. Así que está aquí en el pasillo a ver quién está durmiendo,
a ver quién está aplicando todo el estudio a otras personas, pero no a sí mismo. Y me rodea con la esperanza de encontrar una víctima a quien devorar. Es como si, además de ser un león, también es una serpiente capaz de engullirse de un solo trago a su víctima. Habréis visto documentales en televisión de leones al acecho y serpientes capaces de tragar animales casi más grandes que ellas mismas. Bueno, así es nuestro enemigo. Y la triste verdad es que en tiempos de persecución y aun en tiempos de bien, siempre hay algunas personas que, profesando ser cristianas, por la razón que sea, abandonan la fe, se dejan tragar por la gran serpiente. En imaginación, Pedro contempla con corazón de pastor a sus lectores dispersados por Asia Menor y teme por ellos, muchos de ellos recién convertidos, expuestos ahora a oposición, a persecución. ¿Cuántos serán capaces de aguantar la tormenta? ¿Cuántos volverán atrás? ¿Cuántos serán fieles hasta la muerte? Sabemos que las ovejas que han sido dadas por el Padre al Hijo, nadie ni nada las arrebatará de la mano del buen pastor. Juan 10, 28. Pero los tiempos de persecución, los tiempos de mucho sufrimiento, suelen poner de manifiesto quiénes son los verdaderos elegidos que han sido dados por el Padre al Hijo y por lo tanto son creyentes de verdad, y quiénes son meros profesantes atraídos a la Iglesia por otras razones, que en estos momentos se acobardan y huyen ante el peligro. ¿Qué hacer, pues, cuando nuestra vigilancia nos revela que el maligno está intentando utilizar el sufrimiento para desanimarnos y hacer que abandonemos la fe? En otros textos del Nuevo Testamento, cuando se trata de tentaciones ante las cuales sabemos que podemos sucumbir si no tenemos cuidado, la palabra exhorta a huir. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 18, 10, 14. Pero aquí la exhortación no es a huir, sino a resistir. Esto es simplificar mucho, quizás demasiado, pero huimos ante el mundo y la carne. Resistimos ante el diablo. Pero ¿quién eres tú para resistir al diablo? Él en principio es mucho más fuerte que tú, mucho más inteligente que tú. Y que nadie se sienta ofendida. Es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Mucho más sutil.
me viene a la mente la idea que he mencionado en otras ocasiones. Jesús nos envía como corderitos en medio de lobos. Y luego se llama a sí mismo el buen pastor. ¿Qué buen pastor envía corderitos a los lobos? Pero Jesús sabe que cuando sobre el corderito desciende la paloma, el corderito se convierte en león. Bueno, esto no es texto bíblico. Es una ilustración que a mí me gusta, pero sigamos con nuestro texto. El texto nos llama a confrontar valientemente al diablo. Por supuesto, en situaciones de persecución es perfectamente lícito huir del peligro buscando refugio en otro país o otro territorio. Jesús mismo recomienda esto en Mateo 10:23 y otros lugares. Pero a veces la huida en la persecución no es posible. Tampoco lo es en medio de otros tipos de opresión diabólica. Entonces, ¿qué hacer? Tanto Pedro como Santiago dicen resistir. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, que es el equivalente de sed humillados bajo la poderosa mano de Dios, como veíamos la semana pasada, y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Ahora bien, las Escrituras nunca nos piden lo que resulta imposible. Si nos dicen resistid, es posible resistir. Tanto el texto de Pedro como el de Santiago son muy breves y no entran en detalle sobre cómo tenemos que resistir. Por allí tenemos Efesios 6, donde Pablo abunda más en cuanto a esta resistencia. Sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Y luego viene el catálogo de todas las piezas de nuestra armadura que Dios nos ha provisto. Pedro reduce todo esto a la pequeña fórmula: resistid firmes en la fe. Es decir, la constante reafirmación de nuestra fe personal en Dios es la solución a los ataques íntimos del diablo. En este contexto, lo probable es que Pedro está utilizando fe no como sinónimo de doctrina cristiana, sino como sinónimo de confianza personal en Dios, porque este es el contexto, como vimos la semana pasada.
Es el mismo concepto que encontramos en Colosenses 1:23. Permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sumisión y confianza en lugar de resistencia y ansiedad, el tema de la semana pasada. Es una fe vital que consiste no solamente en una afirmación de doctrinas, sino en un compromiso inamovible con Cristo hasta la muerte. Es la fe de los mártires. Ellos vencieron al diablo en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que, cuando vienen los ataques, nos compete a nosotros, somos responsables. No es cuestión de dejarnos arrastrar por nuestras emociones o sensaciones. Somos responsables en aquel momento de reafirmar nuestra convicción, nuestra fe en Dios, en su soberanía, que Él sabe lo que hace y que todo lo que estoy pasando redundará para mi bien finalmente. Ahora mismo no me gusta nada, pero me someto humildemente bajo la poderosa mano de Dios. Echo sobre Él mis ansiedades y así resisto por medio de la fe. Para reforzar este compromiso y para animarnos en la perseverancia en medio de la persecución, Pedro añade una frase que indica que ellos, sus lectores, no son los únicos que sufren, sino que es parte de la experiencia común de los creyentes. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Los lectores, todos nosotros, pertenecemos a una hermandad, una fraternidad. Solo en esta epístola encontramos este término en todo el Nuevo Testamento. Es una hermandad que en tiempos de Pedro se iba extendiendo por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras, y podemos decir que hoy en día está prácticamente presente en el mundo entero. Pero aunque este crecimiento podría indicar triunfo del Evangelio, sin embargo, hay otra cara de la moneda. El crecimiento del Evangelio suele ocurrir cuando el grano cae en la tierra y se muere. La persecución suele ser la circunstancia que Dios utiliza para el crecimiento de la Iglesia. Algunos de los veteranos aquí presentes creo que pueden dar fe de esto, que los malos años del franquismo, cuando había más persecución, eran igualmente tiempos de crecimiento de los pequeños grupos que casi tenían que reunirse clandestinamente. Siempre ha sido así. Está siendo así en diferentes países de hoy en día. Nosotros leemos acerca de cosas horribles que están pasando en Irak, Irán, Nigeria, etc. Pero Dios sabe lo que está haciendo
Y no nos debe sorprender si pasados estos momentos descubrimos que han sido momentos de mucho crecimiento en las iglesias. La época de los mártires en Inglaterra fue el momento cuando se afirmó la presencia del Evangelio en el país. Esta es una historia muy larga y muy compleja, pero os cito otra vez las palabras del obispo Latimer al obispo Ridley cuando los dos estaban en la hoguera. Ánimo, hermano Ridley. Por la gracia de Dios hoy encenderemos una luz, una llama, que por la gracia de Dios nunca se apagará en Inglaterra. La sangre de los mártires suele ser la semilla que da una abundante cosecha. En este sentido, somos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, estando dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Y aquí el conocido refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, demuestra no ser siempre cierto. Bueno, excepto que todos somos necios y de mucha honra. Porque la comunión en el sufrimiento es un consuelo. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y habla acerca de sus sufrimientos a causa del Evangelio, él dice: también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también las iglesias de Dios que están en Judea padecieron de los judíos. Y cita el otro caso de los creyentes en Tierra Santa para animar a los tesalonicenses. Vosotros sufrís, de acuerdo, también otros hermanos en el mundo entero están sufriendo. La universalidad de la aflicción puede consolarnos al descubrir que no somos bichos tan raros. Si yo soy el único del mundo que estoy sufriendo por la causa de Cristo, podría pensar que tengo un problema, que algo pasa conmigo, debo salir de esta situación, ¿no? Pero sí sé que todos sufren de alguna manera, entonces entiendo y reafirmo mi convicción de que el sufrimiento es parte del paquete, es parte de lo que Dios tiene para sus hijos en esta etapa de nuestro peregrinaje. Pero notemos que también Pedro dice: los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. No dice solamente que los demás hermanos están soportando los mismos sufrimientos, porque los sufrimientos tienen un propósito. Y por lo tanto Pedro utiliza este verbo cumplir. Están cumpliendo el propósito de Dios. Mientras duren las aflicciones, la persecución,
Dios está realizando sus designios soberanos por medio de ellos. Y el creyente sabe que una vez terminado el propósito de Dios, Dios le sacará de esta situación de sufrimiento, porque Dios nunca nos hace sufrir en balde. Mientras tanto, nos consolamos con el patrón que Pedro ha establecido repetidamente y los demás escritores bíblicos también. Sufrimiento aquí, gloria allí. Tenemos la gloriosa esperanza de que un día cesarán todos los sufrimientos y entraremos en el gozo de nuestro Señor. Así que, hermanos, abramos los ojos. La serpiente se mueve sutilmente enredándote, pero puedes resistir. Dios te ha dado los recursos para hacerlo. Pero hay que tener los ojos bien abiertos, ver sus artimañas y luego armarte de toda la armadura de Dios y actuar en consecuencia. Para ello necesitamos apoyarnos mutuamente en oración. Y así concluye este párrafo de Efesios capítulo 6, que no estamos mirando, pero que hemos citado. Así que vamos a orar. Señor, somos conscientes de nuestra profunda debilidad y de que nuestro enemigo es mucho más potente que nosotros. No tenemos en la carne ni la inteligencia, ni el discernimiento, ni los recursos para poder enfrentarnos con él. Solo tú puedes fortalecernos y equiparnos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alertas, vigilantes, porque, como no, vivimos en tiempos complicados, peligrosos, tiempos de mucha confusión en las iglesias, y el diablo aprovecha estas situaciones. Danos sabiduría para mantenernos fieles como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.